Hola amigos, hoy voy a resolver un examen modelo, espero les sirva. Pueden encontrar el material usado en la descripción del video. Y ya que están por ahí, denle like al video si les gustó o si les sirvió y suscríbanse al canal que voy a estar subiendo más videos en cuanto pase los días. También denle like a nuestra página de Face que tenemos Face. Pues vamos al video. Tenemos un examen modelo del primer parcial que lo voy a empezar a resolver. Entonces, en el primer caso, el primer ejercicio nos dice que el 1 de abril de 2019, la señorita Paula Guzmán inicia actividades comerciales con los siguientes aportes. Y me da los datos de efectivo, Banco Nacional, muebles, mercaderías, vehículos y préstamos por pagar. El detalle aquí es que solamente me da el monto de efectivo, que me dice que es boliviano 60.000. Y los demás me da algunos porcentajes para yo poder calcular sus montos, ¿no? Entonces empiezo a calcular primero por el Banco Nacional. Para eso puedo hacer mis operaciones auxiliares acá abajo. Y por ejemplo, para calcular el monto del Banco Nacional me dice, el monto del Banco Nacional es 20% más que el efectivo. Entonces, teniendo en cuenta el dato del efectivo, que en este caso es los 60.000, acá está, lo registro y le tengo que aumentar el 20% más o tengo que sumar el 20%. Ok, entonces para calcular el monto de Banco Nacional, me dice que es el 20% más que el efectivo. Anoto acá el efectivo y voy a calcular su 20%. ¿Cómo hago eso? En una calculadora anotando la siguiente, 60.000 por el 20%, eso me da un total de 12.000. Entonces, estos 12.000 es el 20% de 60.000. Sumados ambos, porque me dice 20% más, los sumo y tendré un total de 72.000, que es lo que equivaldría a lo que es el Banco Nacional. En el caso de muebles, el ejercicio me dice que es 20% menos que el efectivo, por lo que de la misma manera anoto el efectivo, 60.000, calculo su 20%, que ya lo había hecho antes, que era 12.000, y en este caso en vez de sumar lo resto, ¿no? Porque me dice 20% menos que efectivo. Restado, el total de muebles me da 48.000 bolivianos. Seguimos con las mercaderías. Las mercaderías me dice que su monto es 130% más que los muebles. Entonces ya había calculado el monto de los muebles. Acá está, es 48.000 y lo que yo tengo que hacer es calcular su 130%. Lo que hago es anotar en la calculadora 48.000 por 130% y me da un total de 62.400. Sumado eso a los 48.000, me da un total de 110.400. Entonces, ese es el monto de las mercaderías. Y continúo. En el caso para vehículos, me dice que es 40% menos que las mercaderías. Y habiendo calculado este monto, que es 110.400, voy a calcular su 20%, ¿no? Entonces, en la calculadora de la misma forma, anoto 110.400 por el 40% y esto me da 44.160. Y restado esto al monto de las mercaderías, porque me dice menos, tengo que restar, voy a tener un total de 66.240. Y por último, me dice acá préstamos por pagar, también se puede aportar préstamos a una empresa. Me dice que es la suma del efectivo y el Banco Nacional, o lo que tenemos en el Banco Nacional, más su 10%, ¿no? Entonces aquí yo registro el efectivo, 60.000, el Banco Nacional 70.000. Esto me da un total o un subtotal de 132.000 y ese es el monto del que yo saco el 10%, ¿no? En una calculadora pongo 132.000 por 10% y esto me da igual a 13.200. Sumado al monto anterior, tendría un total de 145.200 que equivaldría a mis préstamos por pagar, ¿no? Luego, después de hacer estos cálculos, ya una vez obtenido los montos, voy a clasificar lo que vendría a ser por activos o pasivos o capital, ¿no? A qué rubro pertenece cada dato. Por ejemplo, en el caso del Banco Nacional, este pertenece al rubro de los activos. También los muebles pertenece al rubro de los activos.
De la misma manera, las mercaderías, así como los vehículos de la empresa. Y por último tenemos préstamos por pagar, que esto pertenece lógicamente al rubro de los pasivos. Muy bien, una vez clasificado esto, voy a pasar a calcular el capital utilizando la siguiente fórmula. El activo es igual al pasivo más el capital. Entonces, tengo el activo, conozco el dato de todos los activos, conozco el dato de todos los pasivos, lo que me falta es conocer el capital. Lo que voy a hacer ahora es simplemente despejar el pasivo al lado, que vendría a restar a mi activo, y voy a reemplazar datos, ¿no? Entonces, si yo sumo todas las cuentas de activos, me daría el monto de 356.640 menos los 145.200 que tengo yo de pasivos. Esto me da un total de capital de 211.440. Es, como ustedes pueden ver, una ecuación simple. Y bien, una vez calculado estos datos, yo voy a empezar a armar mi ecuación de balance. Muy bien, acá tengo la primera ecuación de balance ya armados. Lo único que hice es copiar los datos que me dio el ejercicio, en este caso efectivo, Banco Nacional, muebles, mercaderías y vehículos, con sus respectivos montos. Sumado, toda esta columna me da un total de 356.000, que es mi total activo. A su vez, anoté los pasivos. En este caso lo puse documentos por pagar, pues tiene que haber un documento que respalde el aporte. Por eso lo puse con documentos por pagar. Y el capital, que ya habíamos calculado más antes, por el monto de 211.440. Sumados tanto el pasivo y el capital son iguales a mi total activo. Entonces, esta es mi primera ecuación y me igualan, eso quiere decir que he hecho bien. Tengan mucho cuidado al momento de calcular los montos, porque un mínimo error puede resultar en que esté mal todo el ejercicio. En la transacción número 2, en el ejercicio número 2, me dice que el 11 de abril de 2019 se compra un equipo de computación por 5.800 bolivianos. Cancelado 40% en efectivo, 25% con cheque, y por el saldo se firma una letra de cambio a 30 días plazo. Muy bien, entonces lo que estamos haciendo aquí es comprar un equipo de computación a este monto. De este monto no lo vamos a pagar completo en efectivo, sino solamente, por ejemplo, el 40%, que ustedes, bueno, pueden calcularlo como les había explicado anteriormente, simplemente agarrando 5.800 por 40%, el 25% en cheque y el 30% una letra de cambio. En este caso nos dice el saldo. ¿Y cómo se calcula el saldo? Pues bueno, lógicamente equipos de computación, el monto 5.800 vendría a representar un 100%. Si estamos pagando un 40% en efectivo, un 25% en cheque, pues lo que quedaría por pagar sería un 35%, ¿no? De esa forma es la lógica que tenemos que utilizar cada vez que nos diga el saldo, ¿no? Una vez calculados los montos, que acá yo ya los he calculado, los voy a ir registrando. En el caso del efectivo, en el caso del efectivo, lo que yo hago es restarle a lo que yo tenía en la ecuación anterior, ¿no? Si nos fijamos la ecuación anterior, yo a efectivo tenía 60.000 y le estoy restando 2.320 porque es lo que estoy pagando, y ahora tengo o me da un total de 57.680, ¿ok? Así es como yo he calculado mi efectivo. Y a su vez el Banco Nacional le resto al monto de la ecuación anterior. Como ustedes pueden ver, antes tenía 72.000, ahora le estoy restando el monto del cheque que yo estoy pagando, porque esto disminuiría su valor. Le resto 1.450. Esto me da un monto nuevo en mi banco de 70.550, ¿no? Y bueno, por último, esta letra de cambio es un documento que yo firmo comprometiéndome a que voy a pagar esta deuda, ¿no? Hacer un documento, y al ser una deuda, yo lo registro en el rubro de pasivos, en documentos por pagar, y le sumo al monto anterior, ¿no? Antes tenía 145.200, le sumo a la ecuación anterior los 2.030. En este caso me da este resultado, 147.230.
Y por último, añado el equipo de computación que estoy comprando, ¿no? Acá registro en el activo, porque esto vendría a ser un bien de la empresa, un activo, el monto total, 5.800, ahí está. Si yo sumo tanto mi activo y me da este monto, y yo sumo el pasivo más mi capital, me da este monto, ambos son iguales, entonces quiere decir que he hecho bien mi ecuación. Continúo. Ah, y bueno, desde la segunda ecuación voy a empezar a clasificar qué tipo de hecho es cada uno, ¿no? En este caso, por ejemplo, este vendría a ser un hecho permutativo, porque estoy permutando un activo por varias cuentas, ¿no? Dos activos y un pasivo. Entonces lo puedo registrar de esta forma o si quieren pueden ponerle A flechita P, como ustedes gusten. En la transacción número 3 o en el ejercicio número 3 me dice, el 12 de abril de 2019 se cancela los sueldos del mes anterior, la suma de 5.500, de acuerdo al siguiente detalle. Bolivianos 3.300 en efectivo y por la diferencia se entrega mercaderías al costo. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Pues simplemente a que vamos a pagar sueldos, vamos a hacer este gasto, que es 5.500, por este monto vamos a pagar. Y en este caso solamente vamos a pagar 3.300 en efectivo o en dinero, ¿no? Y la diferencia, que en este caso, o el saldo, en este caso, que sería 2.200, lo vamos a pagar con mercaderías. Eso nos dice el ejercicio. Y bien, ¿cómo vamos a registrar esto? Pues vamos al pagar nosotros en efectivo 3.300, al efectivo que teníamos en la transacción anterior, le vamos a restar estos 3.300 por lo que quedaría simplemente este monto, 54.380. Y a mercadería de la misma forma, a la mercadería que teníamos en el ejercicio anterior, le vamos a restar los 2.200 y tendríamos este nuevo monto que es 108.200. Los demás montos se copian iguales. Y por último vamos a registrar los sueldos o el gasto que significa este sueldo. Y al hacer este un gasto, pues resta a mi capital. Entonces yo debajo de mi capital anoto menos sueldos, anoto el monto menos 5.500 y esto me da un nuevo capital de 205.940. Si yo sumo el pasivo y el capital me da 353.000 y si yo sumo el activo me da el mismo monto, quiere decir. Y muy bien, catalogamos este ejercicio como un hecho modificativo. ¿Por qué modifica el capital? Aunque también como se modifican dos cuentas del activo, podríamos registrarlo como un hecho mixto, el que ustedes gusten. En la transacción número 4 o el ejercicio número 4 me dice, el 21 de abril de 2019 se procede a la compra de mercaderías por valor de bolivianos 11.000, donde el 100% a simple crédito, por lo que nos efectúan un recargo del 4%. Ok, entonces estamos comprando mercaderías que vale 11.000, por lo que no estamos pagando, ¿no? Sino nos otorgan el 100% a simple crédito. Entonces nos hacen un recargo. ¿Esto qué quiere decir? De que al monto original le van a aumentar un monto más, en este caso del 4%. Y lo que yo voy a hacer es simplemente calcular, ¿no? De 11.000, del monto que yo tengo que pagar, calculo su 4%, en este caso es 440, y lo sumo al mismo monto. Y tengo que pagar un total de 11.440. Y eso es lo que vale las mercaderías, y eso es lo que yo voy a pagar por esas mercaderías. Entonces lo que hago es a mercaderías de la ecuación anterior, a ese monto sumarle 11.440, lo sumo. A la puta, no pues. Y añadimos una nueva cuenta, cuentas por pagar. Pues estas cuentas por pagar, ¿en qué se diferencian en documentos por pagar? Que, como lo dice el nombre del ejercicio, como lo dice el ejercicio, a simple crédito quiere decir de que no los otorgan sin algún documento de respaldo, ¿no? Puede ser porque haya confianza entre las empresas, por alguna otra razón. Y en este caso lo anotamos con cuentas por pagar.
el monto de los 11.440 en un pasivo, porque es una deuda, ¿no? Y lo catalogamos como un hecho permutativo, que estaríamos cambiando un activo por un pasivo. En la transacción número 5 me dice que se procede a la venta del 30% de las mercaderías existentes, eh, con una utilidad del 20% a siempre crédito, por lo que se efectúa un recargo del 5%. Muy bien, ¿cuántas son las mercaderías existentes? Si yo me fijo en la ecuación anterior, la parte de mercaderías, voy a ver de que tengo mercaderías existentes por 119.640. Ok. De este monto, solamente el 30% es lo que yo voy a vender. Entonces calculo 119.640 por el 30% y me da 35.892, que es lo que yo voy a vender por este monto. Va a ser una venta, este es el 30%, mejor dicho. A este monto le aumento una utilidad del 20%, lo que me dice el ejercicio. Y esto lo calculo pues según esta fórmula. 35.892, el monto de la mercadería que voy a vender por el 20% me da 7.178,40. Sumados me va a dar un total a cobrar, ¿no? Además, en este caso me está diciendo de que yo lo estoy vendiendo a simple crédito, ¿no? No me están pagando en efectivo, por lo que estoy aplicando un recargo del 5%. Ahora, este recargo del 5% se aplica del total de la mercadería más utilidad, o sea, este monto de acá, ¿no? Los 43.070,40. A esto lo multiplico por el 5% y lo sumo según esta ecuación. Entonces tendría un total a cobrar de 45.223,92. Y muy bien, como acá a la mercadería le he aumentado una utilidad del 20%, además he aumentado un recargo del 5%, mi total utilidad va a ser la suma de ambos, ¿no? Porque estoy aumentando esos dos montos. Si yo sumo ambos montos, voy a tener 9.331,92. Y bien, según a eso voy a ir yo armando mi ecuación de balance. Entonces, por ejemplo, lo primero es de que yo voy a restar al monto anterior de mercaderías, a los 119.640, le resto 35.892, quedándome este monto. Ok, como lo estoy vendiendo a simple crédito en su totalidad, no me entra ni efectivo, ni a Banco Nacional, nada. Entonces yo aumento la cuenta, cuentas por cobrar, porque es a simple crédito, no hay ningún documento que lo respalde. El monto total, ¿no? Los 45.223,92. Y por último, registro la utilidad abajo del capital, porque al ser esta una utilidad, aumenta mi capital. Al hacer esto un ingreso, aumenta mi capital. La suma de ambos era 9.331, es el monto que anoto. Y voy a tener un nuevo capital de 215.271,92. Y lo modifico esto como un hecho mixto, ¿no? Porque se interactúan varios activos y además se modifica el capital. Continuamos. En la transacción número 6 me dice que el 24 de abril de 2019 se produce la compra de mercaderías por un valor de 16.000, importe que se cancela en efectivo, por lo que nos conceden un descuento del 3%. Entonces, lo que estamos haciendo acá es comprar por valor de 16.000 mercadería. Al nosotros pagar esto en efectivo, pues en su totalidad nos descuentan un 3%, eso es algo bueno. Entonces, lo que hacemos es del 16.000 calcular el 3%, que en este caso me da 480, ahí está, y lo voy a restar al monto de la compra de la mercadería. Por lo que ahora mi mercadería yo voy a pagar un total de 15.520 y además va a valer el mismo monto, ¿no? La mercadería. Entonces, a efectivo, como lo estamos pagando en efectivo, de la transacción anterior le resto los 15.520 y tendría un nuevo efectivo de 38.860. Y a las mercaderías que ya tenía anteriormente le sumo los 15.520 y voy a tener un nuevo monto de mercaderías. Las demás cuentas se copian tal y como está porque no interactúan en la transacción y eso es todo.
y lo voy a catalogar como un hecho permutativo. Y muy bien, por último tengo la transacción o el ejercicio número 7, donde me dice que el 25 de abril se vende el 20% de las mercaderías existentes a la fecha, con una utilidad de 15% de acuerdo a la siguiente forma de pago: 40% en efectivo, y por el saldo se acepta una letra de cambio a 40 días plazos más el recargo del 2%. Bueno, lo primero que yo necesito es saber cuánto es las mercaderías existentes, ¿no? Entonces, de la ecuación anterior, veo la cuenta mercaderías, tengo que es 99.268. A este monto yo lo multiplico por el 20% porque solamente voy a vender ese monto. Acá está, ya lo he calculado. Eh, y le aumento una utilidad, ¿no? Anotando en la calculadora el monto por el 15%, y esta utilidad es de 2.978,04. Sumado más el monto de la mercadería, voy a vender un total por un valor de 22.831,64. Ahora, eso es lo que yo tengo que cobrar, es mi total a cobrar. Pero el detalle es de que, ¿cómo va a ser el método o la forma de pago? Pues solamente 40% en efectivo, y por el saldo se acepta una letra de cambio. Como ya les había explicado antes, el saldo es lo que quedaría por cobrar o pagar. En este caso, si estoy cobrando 40% en efectivo, lo que faltaría cobrar sería un 60%, que va a ser una letra de cambio. Calculo primero cuánto va a ser el 40% de este monto y me da acá 9.132,66. Y el 60% de este monto pues es 13.698,98. Muy bien, solamente a este monto de acá, al yo dar a crédito, voy a aplicar un recargo del 2%. Entonces voy a multiplicar solamente de este monto, como lo pueden ver en esta ecuación. Solamente de este monto multiplico el 2%, me da 273,98. Lo sumo y tengo un total a cobrar de 13.972,96. Ahora lo que voy a hacer es pasar a registrar. Al yo vender estas mercaderías, pues voy a reducir el valor de mercaderías, ¿no? Antes yo tenía 99.268. Al yo vender los 19.853, solamente me queda este monto. ¿Qué más? Al yo cobrar en efectivo 9.132,66, le sumo ese monto a lo que tenía en efectivo antes, dándome como resultado el monto que ven acá en pantalla. Bueno, como estoy vendiendo yo mercaderías a crédito y además hay una letra de cambio que es un documento que yo lo voy que me sirve de respaldo para esta deuda, pues lo anoto no en cuentas por cobrar, sino en documentos por cobrar. Allá existía un documento. El valor de 13.972,96. Aquí está. Muy bien. Y por último, voy a registrar la utilidad, ¿no? En este caso, como yo lo aplico una utilidad de 15% y además un recargo, ambas son ganancias para la empresa, ingresos, por lo que sumados ambos me da este monto, y ese es el monto que yo tengo que registrar o le tengo que sumar a mi capital, ¿no? Y me va a dar un nuevo capital de 218.523,94. Sumadas ambos lados, tanto activo y total pasivo y capital, me da el mismo monto. Quiere decir que he hecho bien mi transacción. Y lo voy a catalogar como un hecho mixto, porque se modifican cuentas de activo y además. Bueno, chicos, eso sería todo. Entonces, hasta aquí termina nuestro examen modelo. Si tienen alguna duda o alguna consulta, pueden contactarse en los números que les va a aparecer en pantalla. Y espero que les vaya bien en su examen. Éxitos.